Bueno, hemos decidido dar esta charla porque un poco era la que nos estaba faltando con todo esto que ha venido de nuevo, sobre todo la línea evolución. Y queríamos un poco decir lo que tenía el producto. Una de las primeras cosas que digo, sobre todo para los que vienen hace rato en OmniLife, es que este producto, este Dolce Vita, no tiene Jimena Silvestre, no tiene. El que tiene es el que se vende en México y en otros países que vienen tablitas. Ese sí tiene Jimena Silvestre. Todos los procesos y reacciones en este Dolce Vita se verifican a través del extracto de café verde. Básicamente, lo que tiene este producto son estos 5 componentes: extracto de café verde, fibra de acacia o fibra de goma de acacia, fibra de arroz, fibra de avena y fibra de manzana. Como vamos a ir viendo en forma, a medida que vayamos avanzando, prácticamente todos los componentes apuntan hacia el mismo lado. O sea, ¿qué es lo que ha hecho OmniLife con este producto? Ha juntado varios componentes para que den un mejor resultado. Recuerden algo, una de las características de nuestros productos es la sinergia. O sea, ¿eso qué significa? Significa la capacidad que nosotros podemos tener de mezclar dos productos, pero esos dos productos no se suman, sino que se multiplican, ¿no? Trabajan en forma de multiplicación. Esa sinergia se mantiene en todos los productos de OmniLife. Todos los productos de OmniLife están hechos con la idea de la sinergia. Por eso es que son tan eficientes, por eso es que tienen resultados tan rápidos, por eso es que algunas personas cuando comienzan a tomarlo parece que fuera milagroso, ¿no? Pero siempre digo lo mismo. eh, Todo lo que tiene que ver con la tecnología de OmniLife no es una cuestión de creencia, es una cuestión de ciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros entendemos cómo funciona esa cuestión, esa ciencia, nos comenzamos a dar cuenta de las implicancias que puede llegar a tener el producto en nosotros, digámoslo así. Entonces, ¿por qué explico esto? Véanlo de esta manera. Muchas veces las personas que eh, ven las cosas, regularmente cuando uno las ve en forma parcial, una de las primeras características que sucede es que em, ve las cosas y cree en ellas. Nosotros siempre decimos lo mismo. Entonces no se trata de creer, se trata de saber. Y ese proceso del conocimiento y de la sabiduría está íntimamente basado en el proceso que nosotros podamos hacer entendiendo el producto. A ver si me logro explicar de una manera más efectiva. Piensen ustedes por un momento determinado que antiguamente, eh, en el medioevo, la gente pensaba que la electricidad era una cuestión del diablo. Y en esa época estaban los que creían en ese fenómeno eléctrico, que obviamente en esa época no se conocía con el nombre de electricidad, y los que no creían en el fenómeno eléctrico, ¿no? Hoy en día, nadie podría no creer en la electricidad, básicamente porque la electricidad es parte de nuestra vida. Bueno, eso mismo está pasando con la nutrición. O sea, hace unos años atrás, y los que tenemos más tiempo en Omni lo habremos podido experimentar, la gente más bien creía en esto o no creía en esto. Cada vez más, y gracias a la pandemia, la gente comenzó a entender que era fundamental el nutrirse, el suplementarse, el complementarse, ¿no? Aparecieron cuestiones relacionadas, o sea, digámoslo así, ese efecto sobre todo como lo que podríamos llamar con componentes separados, por ejemplo, la vitamina D, por ejemplo, la vitamina C, el magnesio, el potasio. Bueno, nosotros, por así llamarlo, y de hecho no son palabras mías, son palabras de Jorge Vergara y son palabras del ingeniero Satarain. Nosotros estamos muchos, muchos años adelantados a este proceso. O sea,
tarde o temprano la gente va a entender que nuestros productos son potentes por la sinergia que existe entre sus componentes, ¿no? Hoy todavía la gente anda buscando componentes por separado, por eso es que a algunos de nosotros, a ustedes les debe pasar también, los llaman preguntándole por el magnesio, por ejemplo, o los llaman preguntándoles por vitamina D, y la persona, ¿por qué? Porque la persona cree que un solo componente les puede dar, digámoslo así, la salud que ha perdido, sin entender que un solo componente sin ayudantes, por así llamarlo, obviamente tiene un efecto relativo. Entonces, nuestros productos están basados en que, si bien es cierto, un componente puede ser eficiente, 5 componentes son mucho más eficientes y no son más eficientes por sumatoria, sino por multiplicación. Bien, el más, digamos, sobresaliente de esto es el extracto de café verde. El extracto de café verde tiene muchos componentes, incluso tiene vitamina B3, B3, pero en muy pequeña cantidad, ¿no? Tiene minerales como magnesio, potasio, manganeso, pero también en muy, muy pequeña cantidad. De lo que más tiene es ácido clorogénico, que el ácido clorogénico, una de las características que tiene es que es lo que nosotros usamos principalmente para mejorar el control del azúcar en sangre, ¿no? Que eso le da la característica básica al Dolce Vita, ¿no? Pero también tiene efectos antiinflamatorios. ¿Recuerdan ustedes algo? Muchas de las reacciones orgánicas que nosotros tenemos, que están basadas, por ejemplo, en el consumo de componentes, contaminantes, en toxinas, en reacciones bacterianas, en parásitos, en hongos, etcétera, siempre el organismo va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Si puede, va a generar dolor, pero muchas veces no genera dolor, pero sí genera otros dos aspectos que son muy comunes, que son la inflamación y la elevación de la temperatura. Muchas personas, por ejemplo, dicen yo me siento inflamado y regularmente están inflamados. El gran problema es que la inflamación es una reacción, ¿no? Entonces, que nuestros nutrientes tengan esas capacidades antiinflamatorias son esenciales para que nosotros podamos recuperar el equilibrio orgánico. Entendiendo algo, no es que el producto apunta a la inflamación, es parte del proceso. O sea, acabar con los elementos que provocan la inflamación. Por ejemplo, eh, el exceso de azúcar en sangre provoca inflamación. El exceso de colesterol provoca inflamación. Los desequilibrios de la glándula tiroides provocan inflamación. El hígado graso provoca inflamación. El estreñimiento provoca inflamación. Un golpe provoca inflamación. Una reacción alérgica provoca inflamación. Entonces, específicamente, el producto ayuda para el proceso antiinflamatorio, pero también está corrigiendo elementos que pueden estar provocando la inflamación. En este caso, mejora el equilibrio que existiría del azúcar en nuestra sangre, ¿no? Además, es un antioxidante. Básicamente vamos a encontrar que muchos de los productos que usa OmniLife, ya sea como componentes nutricionales, vitaminas, minerales, etcétera, como extractos de algunas plantas y de algunos componentes. Por ejemplo, se me ocurre en estos momentos el Omnibuco, la zeaxantina y la luteína, también son antioxidantes. ¿Cuáles son las capacidades básicas del antioxidante? El antioxidante lo que impide es la oxidación, y la oxidación está generada regularmente por los contaminantes que ingresan a nuestro organismo, que vienen en desequilibrio, con falta de un electrón, y que lo tratan de tomar de la célula sana, que en realidad, en la práctica, cuando nosotros no consumimos productos antioxidantes, lo toman de la célula sana y con el tiempo se transforman en diferentes enfermedades, en algún síndrome, por ejemplo, en cáncer, en leucemia, qué sé yo, en síndromes como Hashimoto, como, eh, como fibromialgia, etcétera, ¿no? Hay muchas enfermedades que pueden reaccionar a través de los
radicales libres, que son los elementos que provocan esta oxidación. Entonces, el ácido clorogénico es un elemento muy importante. Además, tiene otra característica que es sobresaliente, y es que el ácido clorogénico o los ácidos clorogénicos, para ser más exacto, ayudan o estimulan a que el hígado libere la energía acumulada, ¿no? Recuerden ustedes algo, cuando las personas consumen carbohidratos, el cuerpo usa determinada cantidad de ellos para generar energía, pero luego guarda. El gran problema de nuestro hígado, por decirlo de alguna manera coloquial, es que es muy egoísta. Entonces, cuando necesita energía, no es que la saca de donde la tenemos acumulada, sino que busca más energía. Por eso el proceso de la actividad ayuda mucho, porque en el proceso de la actividad el organismo está obligado a liberar esa energía. Pero una persona sedentaria, cuando el organismo necesita energía, digámoslo así, el mismo organismo pide la energía desde afuera. Por eso que el sedentarismo está muy, muy relacionado con la falta de control de peso, no solamente por el sedentarismo en sí mismo, sino porque es más fácil ir a buscar, abrir la heladera y comer algo que te dé energía, que regularmente son energías eh, eh, muchas veces vacías. eh, es más fácil abrir la heladera que salir a trotar para que se libere la energía acumulada. Entonces, el extracto de café verde, una de las características que tiene es ayudar a que el organismo libere esa energía. Y eso hace que el proceso acelere el metabolismo, por ejemplo. No. Otro de los elementos que tiene es el ácido cafeico, que también es antioxidante, también tiene propiedades antiinflamatorias y es un nutriente que ayuda a protegernos, por ejemplo, de enfermedades catastróficas, incluyendo el cáncer. Entonces, vean ustedes algo. ¿Por qué es importante a veces entender los productos? Porque muchas veces nosotros cometemos el error de fraccionar el producto y decir, este producto sirve para esto. Y no nos damos cuenta de que el producto tiene muchos usos dentro del organismo. ¿Pero por qué? Porque sus componentes le dan los usos. Entonces, está bien. Lo que más tiene el extracto de café verde es ácido clorogénico. Estos otros componentes son componentes en mucho menor medida, ¿no? Creo que se supone que ácido clorogénico tiene alrededor entre el 20 y el 30%, y estos están por bajo el 10% del conjunto del producto, ¿no? Perdón, del extracto. Otro elemento que tiene es ácido químico, que es un compuesto que ayuda a proteger contra las infecciones. ¿Ven ustedes algo? Si ustedes ven o ven la lógica, muchas personas, por ejemplo, se hacen drenaje linfático. Entonces se hacen el drenaje linfático, y la pregunta concreta es: ¿dónde va toda esa toxina? Recuerden que el sentido del drenaje linfático es limpiar la linfa de las toxinas que tiene acumuladas. Lo lógico es que todo el drenaje, todo lo que se hizo como drenaje linfático, cae en nuestro hígado. Por eso es tan importante que si una persona se hace drenaje linfático, se haga los días subsiguientes, se haga una depuración hepática. Que tome, por ejemplo, egofruta, que tome aloe beta, que tome omniplus para limpiar el hígado. Porque en definitiva es la forma de liberar mucho más fácil las toxinas que fueron sacadas de la linfa, ¿no? Entonces, bueno, veamos aquí que el ácido químico sirve para protegernos de las infecciones de todo tipo. Y por supuesto, trabaja también sobre la zona de la linfa. Otro de los elementos que tiene, o sea, en definitiva, si nosotros queremos darle un contexto a para qué sirve el extracto de café verde, el extracto de café verde sirve para la pérdida de peso, para controlar el azúcar en la sangre, para protegernos de enfermedades, incluyendo el cáncer, y es un gran protector cardiovascular. Esto es muy importante de entenderlo. ¿Saben ustedes algo? Regularmente
se disocian los productos, o sea, se fraccionan en una sola área. Pero muchas veces nosotros tenemos que entender, como en algunas otras charlas hemos dicho, que regularmente un problema que aparece en un momento es el resultado de, no es una causa, es un efecto. Un ejemplo concreto, siempre lo digo, ¿no? Si ustedes les preguntan si hay un producto para el dolor el dolor de cabeza, el dolor de articulaciones, la respuesta es no. No hay un producto para el dolor. Porque nuestros productos no son analgésicos, pero sí nuestros productos ayudan a que desaparezca el origen del dolor. Recuerden, el dolor es una alarma. El dolor no es una enfermedad. Las personas piensan que el dolor de cabeza es una enfermedad, que el dolor de articulaciones es una enfermedad. No, es una alarma, es otro aspecto que usa el organismo para avisar que algo anda mal. Pero piensen ustedes en algo, la mayoría de las personas se intoxican con analgésicos y los dolores crónicos se terminan, digámoslo así, silenciando y obviamente la persona va pasando por estadios cada vez más graves. Ahora, ¿qué es lo que nuestros productos hacen? Por ejemplo, la persona tiene un problema articular. El Power lo que hace es ayudar al cartílago para que en realidad se fortalezca y desaparezca ese dolor articular. Lo mismo pasa, qué sé yo, con los dolores, las migrañas y el focus. Hace exactamente lo mismo. Entonces, vean ustedes que muchos de los problemas, incluso digestivos, impactan sobre nuestro sistema cardiovascular. Bueno, el extracto de café verde es excelente para protegernos de las enfermedades cardiovasculares. Luego tenemos la fibra de goma de acacia, ¿no? La fibra de goma de acacia se conoce desde la antigüedad y se usaba en términos terapéuticos, pero muy poco, ¿no? Como más se conoce como pegamento. La antigua las antiguas colas que usaban los carpinteros, esas colas que se cristalizaban, digámoslo, hasta los años 70 más o menos, que ya empezaron luego a venir las colas vinílicas, las colas sintéticas, las llamadas colas de carpintería que regularmente se, se preparaban con agua caliente y se tenían que poner en caliente para que las maderas pegaran, estaban hechas con goma de acacia. El término común era goma arábiga, era exactamente lo mismo. Ahora, en el terreno nutricional, tenemos que tiene cuatro componentes que son importantes de más o menos entender. Primero, el ácido galacturónico, la arabinosa, el ramnosa y el ácido glucurónico. ¿Qué hacen estos elementos? Primero, el ácido galacturónico. Es un antioxidante. Ustedes se van dando cuenta de que la mayoría, o sea, a medida que vamos hablando de los productos, van apareciendo afinidades en el uso del producto, ¿no? O sea, afinidades para lo que el producto sirve. Es un laxante útil para aliviar el estreñimiento, es lógico. Lo que hace es esto. Cuando ingresa a nuestro organismo, lo que hace es atraer agua y permite, ya que genera una goma, permite dos cosas. Primero, atrae agua y ayuda a, al proceso del tránsito intestinal, por un lado. Pero por el otro lado, además de eso, genera sensación de saciedad, porque en definitiva es un mucílago. Entonces, obviamente la persona tiende, digámoslo así, a comer menos. Una de las características que tiene este producto también es que ayuda a metabolizar los carbohidratos en forma muy rápida, ¿no? Por eso no es conveniente, por ejemplo, tomarlo mientras está comiendo uno, sobre todo si está comiendo carbohidratos, porque regularmente en ese proceso metabólico la persona se llena de gases y es algo que nosotros debemos evitar. Tomarlo media hora antes de las comidas resulta muy beneficioso, ¿no? La arabinoxa tiene propiedades prebióticas. ¿Qué son las propiedades prebióticas? Son nutrientes que alimentan nuestras bacterias beneficiosas del intestino. Y lo explico de esta manera.
Piensen ustedes por un momento que ustedes tienen una fábrica y ustedes necesitan que esa fábrica opere con determinados operarios, ¿no? Pero para que esos operarios puedan funcionar, tienen que tener las herramientas necesarias. No pueden hacer que, por ejemplo, en una fábrica de autos, en la etapa digámoslo así, de mecánica, no sirve de nada una pistola, un soplete para pintar chasis, o perdón, para pintar la chapa, no sirve. La etapa mecánica hay determinada herramienta, en otras, en la etapa de pintura otra, en la etapa de electricidad otra, etcétera. Bueno, cada una de las partes de nuestro intestino tiene bacterias específicas y esas necesitan ser nutridas, que son además, son herramientas que le sirven a estas bacterias para que puedan realizar el proceso de digestión. Por eso siempre recomendamos que los detox, o sea, después de, a muchas personas se hacen un detox una vez y piensan que ya está. En realidad, los antiguos, sobre todo la fitoterapia, recomendaba la desintoxicación por lo menos 2 veces al año, que era en primavera y en otoño. ¿Y por qué se usaban esos dos periodos? Básicamente por la temperatura. La temperatura regularmente asiste al tipo de alimentación que nosotros vamos a tener. O sea, en el invierno va a ser más calórica, va a ser más, menos apegada a frutas, a ensaladas, etcétera. Y en el verano va a ser mucho más fresca. Bueno, cuando la persona se hacía detox, lo que trataba de hacer era preparar su sistema digestivo para la alimentación que se venía. Obviamente eso también sacaba parásitos, sacaba un montón digámoslo así, de elementos que no servían en ese momento. Obviamente durante muchísimos años el detox se dejó de hacer, ¿no? Porque se consideraba una creencia de abuelas, ¿no? En la actualidad, gracias a la nutrición, gracias a la búsqueda de mejor calidad de vida, se ha vuelto puesto de moda. Ahora, ¿cuál es la historia? Que obviamente una persona podría hacer una desintoxicación como antaño, tomando aceite de ricino, tomando sal de Epsom, eh, que lo que generan son estados de reacciones intestinales bastante violentas, o consumir determinados productos, por ejemplo, el detox de Actúa, el detox de Focus y Aloe Beta, que permiten que nuestro intestino se pueda liberar en 2 o 3 días de todas las toxinas que viene acumulando en el tiempo. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque todo lo que recibimos a nivel de nutrición de una u otra manera, hay toxinas ahí. Recuerden ustedes algo, la comida chatarra ya no está en los lugares de comida rápida, está en las verdulerías. Cada vez más difícil conseguir alimentación orgánica. Y obviamente lo que no es orgánico necesariamente ha sido tratado con agroquímicos. Y estamos hablando de frutas y verduras. Yo me acuerdo un día fui a comprar bananas y habían bananas paraguayas y bananas ecuatorianas. Y la persona que hacía, que vendía, era una persona que sabía mucho sobre el tema. Entonces me dice en un momento, le digo en un momento determinado, ¿cuál llevaré? Obviamente la banana paraguaya es mucho más chiquita, digámoslo así, más fea. Y le digo, ¿cuál llevo? Y me dice, llévate la paraguaya. Entonces le pregunto, le digo, ¿por qué? Porque obviamente yo me imagino que la ecuatoriana es más cara y vos ganarías más. Me dice, no, porque tiene menos contaminación que la, la ecuatoriana. Le digo, ah, sí, sí. Dice, mira, más o menos calcular que la paraguaya pasa por unas entre 10 y 14 fumigaciones y la ecuatoriana pasa por sobre 17. O sea, no estamos diciendo que sea orgánica ni que sea buena. Una con respecto a la otra es menos mala.
Entonces imagínense ustedes lo que nosotros tenemos que tener es nuestro organismo. Permanentemente lo tenemos que estar limpiando y permanentemente lo tenemos que estar fortaleciendo. Y ese es el sentido de esto. Otro de los elementos es la rhamnosa. A ver, eh, bueno, tiene también propiedades prebióticas, también mejora la función intestinal y tiene efecto antioxidante. Ustedes se van dando cuenta de que todos los componentes van girando en torno a lo mismo. Ahora bien, el ácido glucurónico ayuda al cuerpo a desintoxicar las toxinas y compuestos dañinos y tiene efecto antiinflamatorio. La desintoxicación es un efecto, o sea, es una necesidad en esta época. El gran drama que nosotros tenemos es que regularmente vemos la toxina como una cuestión ligeramente intestinal. Nosotros, bueno, ya hemos hablado, por ejemplo, cuando hemos hablado en, eh, con respecto al Power Maker, hemos hablado de la quelación. Aquellos que quieran pueden entrar a mi canal de YouTube y van a encontrar unos van a encontrar un video sobre el uso de la arginina, que habla específicamente sobre la necesidad de la quelación. Que la quelación básicamente es tratar de sacar los metales pesados de nuestro organismo. Eso es básicamente. Que los tenemos permanentemente en los dentífricos, en el agua que tomamos, en los alimentos. Piensen ustedes que en los Estados Unidos ya se consideran los productos, los alimentos como el atún y el salmón se consideran altamente tóxicos, grandes absorbedores de mercurio. Es más, en los Estados Unidos se les recomienda a las madres embarazadas que no consuman atún ni salmón. Ni hablemos que la mayoría del salmón que existe es salmón de granja, ¿no? ¿Qué significa de granja? Son granjas en el mar donde se producen los salmones, para que ustedes más o menos lo entiendan, como si fueran pollos, todos hacinados, contaminados. Es más, para la parte nutricional, de la nutrición ortomolecular, el salmón de granja es considerado comida chatarra. Entonces imagínense usted, la mayoría de las personas piensan que el salmón es top. Eso no significa que uno no lo pueda comer, si lo puede comer, pero bueno, económicamente no va a ser la base de nuestra alimentación seguro, ¿no? Pero es bueno que conozcamos estos datos, ¿no? Bien, por lo tanto, la fibra de acacia mejora las funciones intestinales, al igual que el extracto de café verde, controla el azúcar en sangre y protege contra las enfermedades crónicas. Eso es básicamente lo que hace. La fibra de arroz tiene celulosa, hemicelulosa, pectina y lañanos. ¿Qué hace la celulosa? Bueno, la celulosa está contenida en todos los vegetales. La celulosa es un elemento que no se digiere. Es más, la comida, imagínense ustedes como que fuera la celulosa una esponja. Y ustedes mojan la esponja y la transportan. Bueno, los nutrientes serían el agua que va en la esponja y la esponja sería la celulosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos, el organismo lo que toma son los nutrientes, o sea, estruja la esponja, pero la esponja tiene que ser eliminada. El gran drama que existe es que como las personas no comen cada vez menos vegetales, el proceso no se verifica. Entonces aparece el estreñimiento, ¿no? Y esto es algo que se viene estudiando después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los casos de cáncer de colon eran muy aislados. En la actualidad se están transformando en endémicos y la mayoría de esos procesos están relacionados con la falta de evacuación, ¿no? Entonces, la celulosa es el transportador de los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos. Por lo tanto, es fundamental para ayudar a regularizar el movimiento intestinal. Como es una fibra insoluble, también va arrastrando, digámoslo así,
las toxinas que se pueden llegar a pegar en el intestino. Que esto es muy interesante de entenderlo, porque regularmente nosotros vemos el intestino como si fuera un caño y nos cuesta entender cosas muy, muy elementales. Ven ustedes, por ejemplo, que si ustedes van al baño, de repente ustedes tienen que limpiar con un cepillo el inodoro los restos de la evacuación. Y se supone que las paredes del inodoro son absolutamente lisas. Entonces, imagínense ustedes en un ambiente húmedo y lleno de mucosa lo que sucede con el colon. Las posibilidades que se peguen toxinas son muy altas. Por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener permanentemente, digámoslo así, una buena evacuación. Que muchas veces nosotros cuando a las personas les preguntamos, ¿vas de cuerpo? Dicen, sí. ¿Vas bien? Sí, lo normal. Nosotros tenemos que ir más allá de la frase esa de lo normal, porque lo normal para uno no es lo normal para otro. Las evacuaciones tienen que ser en la misma medida de las ingestas, como los bebés. Entonces, para una persona capaz que normal son día por medio. Hay otro que dice, no, no, yo todos los días, una vez, pero come 4 veces y a veces más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ustedes le dan uno de estos productos a las personas y la persona dice me dio colitis, me dio diarrea. Una de las cosas que tienen que preguntarles es cuántas veces fuiste al baño. Pues no, 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 pero yo era, era normal que yo fuera una vez, ya van 3 veces. Obviamente, la persona no tiene diarrea. El organismo está tratando de buscar la normalidad natural, no lo que cree que es normal él, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que hace la celulosa. Por el otro lado, es un gran elemento para arrastrar colesterol. ¿Por qué? Fíjense ustedes, los talleres mecánicos, era muy común que el taller mecánico, cuando caía aceite al piso, el mecánico agarraba aserrín y barría por sobre el aceite, barría el aserrín. Entonces el aserrín absorbía el aceite y después tiraba el aserrín lleno de aceite. Bueno, ese mismo proceso hace la fibra de arroz dentro de nuestro intestino. Entonces es excelente para bajar los niveles de colesterol, ¿no? Y por supuesto es un controlador del azúcar en sangre. La hemicelulosa. Es una cosa muy, muy interesante. La hemicelulosa también es considerada un péptido y es una cadena de celulosa. También no se puede digerir, o sea, es una fibra insoluble. Pero ¿qué es lo que sucede? Y este es un dato que es interesante de verlo. En el canal tengo una charla que se llama Muchos usos para el uso. Bueno, ¿vieron ustedes que dice en nuestras cajas o nuestras capacitaciones sobre uso dicen que es salvado de arroz modificado? Nosotros decimos es salvado de arroz que fue cultivado en el hongo shiitake y se modificó y es lo que genera, por ejemplo, el nutriente necesario para estimular las células NK y los linfocitos T. Bueno, sale de la hemicelulosa. El salvado es modificado, ¿por qué? Porque se corta y sale la molécula que se llama arabinoxilano. Y esa es la molécula que se usa básicamente en el uso. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? No vayan a pensar ustedes que porque la fibra de arroz tiene hemicelulosa y está en el Dolce Vita, es lo mismo. No, no es lo mismo, ¿no? Porque el otro está procesado, esto no. Está la fibra, digámoslo así, sin el proceso de desdoblamiento. Pero es fundamental, por ejemplo, también para reducir el colesterol y también para controlar el azúcar en sangre. Después tiene la pectina. La pectina es un nutriente que ayuda mucho a regularizar el sistema digestivo, también reduce el colesterol y también controla
el azúcar. La pectina es una goma que se encuentra en todas las frutas, ¿no? Es muy común. Pectina de manzana, pectina de membrillo, ese mucílago que se hace en el corazón del membrillo es básicamente pectina, ¿no? Cuando entra a nuestro organismo, genera básicamente dos cosas. Atrae agua, por lo tanto, mejora el proceso digestivo, pero también es un gran regulador del azúcar en nuestro organismo y reduce ayuda a absorber el colesterol y reducirlo. Los liñanos son muy comunes en el lino también, ¿no? Son antioxidantes y antiinflamatorios. El liñano también tiene una característica, es un gran protector orgánico para el cáncer de colon, ¿no? Se usa mucho, el liñano como tal, se usa mucho para eh, prevenir el cáncer de colon. Por eso les decía que también existe en el lino. Por ejemplo, ustedes toman semilla de lino, le ponen agua, al otro día van a tener una especie de gelatina. Bueno, dentro de esa gelatina hay mucho lignano, ¿no? Entonces, funciona como un antioxidante porque atrae elementos contaminantes y también actúa como un gran antiinflamatorio. Esto es muy interesante de tenerlo en cuenta por lo siguiente. Muchas de las personas, cuando comienzan a tomar este producto, comienzan a sentir que, entre comillas, les da gases. Más que les dé gases, lo que está haciendo es sacándole los gases, ¿no? Cuando se comienza a limpiar el organismo, lógicamente hay una reacción que genera gases, pero esa reacción que genera gases simplemente porque estamos movilizando toxinas. Toxinas que si no serían capa sobre capa y con el tiempo hay un montón de situaciones de salud que pueden aparecer que están provocadas por esa acumulación de toxinas. Estos productos lo que van haciendo es sacarlo y cuando lo van sacando sí van surgiendo gases, pero no es que provoque los gases, es parte del proceso de la eliminación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con cuando nosotros hacemos un tratamiento para la candidiasis. La muerte de la cándida genera mucho gas, mucha reacción. Bien, en definitiva, la fibra de arroz sirve para mejorar la función intestinal, reduce el colesterol, controla el azúcar en sangre y protege contra las enfermedades crónicas. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que el resto de las fibras. Luego tenemos la fibra de avena. La fibra de avena básicamente tiene betaglucanos, galactanos y pectina. Ahora bien, los betaglucanos son muy interesantes de estudiar. ¿Por qué? Porque son fundamentales en la formación del sistema inmunológico de nuestro sistema digestivo. Si ustedes encuentran, van a ver que dentro de nuestros productos, un producto que tiene mucho betaglucano es el Omnilive Kit. ¿Por qué? Porque ayuda en la formación del sistema inmunológico del niño. Ven ustedes que, por ejemplo, es una acción natural que el chico en determinada edad se eche las cosas a la boca, tierra, piedritas y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son verdaderas, válgame el término, ¿no? Inyecciones. O sea, va generando en el organismo reacciones de fortalecimiento para ir formando el sistema inmunológico. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos en la actualidad? La globalización. Entonces tenemos todos los bichos del mundo dando vueltas y obviamente algunos de ellos nos impacta, pero hay un hecho que es realmente concreto. La mala nutrición que tienen los chicos hace que no puedan tener un buen sistema inmunológico y eso como consecuencia trae que, por ejemplo, van a algún lugar y se pescan una gripe tremenda. Vean ustedes cómo empiezan con las gripes y los resfriados cuando comienzan las clases en marzo. Ahora, póngale ustedes lógica a esto. La gente regularmente dice, me resfrié porque me dio frío o hubo cambio de temperatura. Si el sistema inmune de esa persona hubiese estado alto, no tiene por qué suceder porque es una cuestión natural. El cuerpo, el organismo habría reaccionado
al cambio de temperatura. Estamos hablando de cambios coherentes, ¿no? Y no se hubiera enfermado. Entonces la pregunta es, ¿por qué se enferma? Con una cosa tan elemental y tan básica, porque su sistema inmunológico está bajo. Bueno, los beta-glucanos son fundamentales para mantener la fortaleza de nuestro sistema inmunológico intestinal. Entonces nos protegen contra bacterias o hacen que, por ejemplo, digámoslo así, nos podemos intoxicar con una comida, pero las reacciones que tengamos sean mucho más leves que las que podríamos tener si nuestro sistema inmune intestinal no estuviera fortalecido. Además, ayuda a reducir el colesterol malo, el LDL. ¿Cómo lo reduce? Básicamente lo va sacando y lo va eliminando, ¿no? Y protege también contra las enfermedades crónicas. Recuerden ustedes algo, cuando hablamos de enfermedades crónicas estamos hablando de diabetes, colesterol, problemas cardiovasculares y en el extremo podemos estar hablando hasta de cáncer, leucemia y enfermedades autoinmunes. O sea, son grandes protectores de eso. Los arabinogalactanos también tienen propiedades prebióticas, ya explicamos lo que era, o sea, es nutrir a nuestras bacterias buenas, darle la fortaleza suficiente o la nutrición exacta para que puedan desdoblar los nutrientes que nuestro organismo necesita, ¿no? Es mantener la salud de nuestro sistema digestivo, ¿no? Y por supuesto tienen un valor antioxidante, eliminan radicales libres. Y nuevamente vemos que la pectina aparece también en la fibra de avena, y es muy común que aparezca, básicamente porque lo que hace es, vean ustedes ponen un poco de agua sobre la avena, la dejan y les deja una especie de mucílago. Con respecto a la avena, lo muestro acá, esto es básicamente lo que hace la fibra de avena. Mejora la función intestinal, reduce el colesterol, controla el azúcar en sangre y protege contra las enfermedades crónicas. Lo mismo que lo demás. Y hay una cuestión que es interesante y es la siguiente, la celiaquía. Hay un problema y es el siguiente. En realidad, hasta hace un tiempo atrás se decía que la avenina, que era una partícula de la avena, era muy similar al gluten y que podía generar una reacción parecida en el celíaco. Hoy está seriamente cuestionado, sobre todo en países centrales. Y de lo que se habla con respecto a la avena, con respecto a los celíacos, es de la contaminación cruzada. Regularmente, sobre todo en la Argentina, el proceso de manufactura o el proceso de industrialización del trigo, el centeno, la cebada y la avena, se usan las mismas máquinas. Entonces, obviamente, las avenas comunes lo que traen es contaminación de gluten provocado por otro grano. Por lo tanto, es imposible que la persona pueda consumirlo en forma segura. Pero hay una característica. Omnilife no trabaja ni con centeno, ni con trigo, ni con cebada. Alguien me podrá decir, no, pero el OmniPlus tiene extracto de pasto de trigo. Sí, pero el gluten está en la semilla, no está en la planta, ¿no? Entonces, es seguro para los celíacos. El gran problema es que, lamentablemente, el celíaco ha sufrido tanto de problemas digestivos provocados por el gluten que regularmente ve la palabra avena y sale huyendo, ¿no? Pero es seguro. Los celíacos, los distribuidores, los empresarios de Omni que son celíacos no tienen problemas ni con este producto ni con el Fiber, que también tiene fibra de avena, ¿no? Luego tenemos la manzana, ¿no? Y ahí tenemos los 4 componentes básicos. Nuevamente celulosa, y estos nombres son impresionantes: heteropolisacáridos y proantocianidinas, ¿no? Cuesta aprendérselo.
Celulosa. Ya vimos que regularizaba el colesterol, controlaba los niveles de azúcar en sangre, etcétera. Las fibras de manzana tienen poca medida también eh, fibras que ayudan a eh, depurar las arterias hepáticas, pero la tienen poca cantidad. Y por lo tanto también ayuda a depurar el sistema, la parte hepática en lo que tiene que ver con la sangre, ¿no? Luego, tenemos este otro elemento, la heteropolisacáridos, que ayudan a regular el movimiento intestinal y reduce el colesterol y controla la sangre. Ustedes se van dando cuenta de que en realidad todos los elementos y los componentes hacen lo mismo, ¿no? La pectina nuevamente, la encuentran de nuevo. Y acá tenemos la proantocianidina, que también tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, ¿no? Por lo tanto, la fibra de manzana hace exactamente lo mismo que las otras fibras. Mejora la función intestinal, reduce el colesterol, controla el azúcar, protege de las enfermedades crónicas. Por lo tanto, de acuerdo a los componentes que tenemos en los productos, podemos decir que nuestro producto ayuda principalmente a metabolizar y regularizar los niveles de azúcar en los diabéticos y en la gente que sufra de hiperglucemia, ¿no? Hay una cuestión que siempre nosotros tenemos que tener en cuenta. Legalmente nosotros no podemos decir que el producto hace eso, pero sí podemos decir que los componentes que el producto tiene hace eso. Y ya durante toda esta charla lo estuvimos viendo, ¿no? ¿No? Ayuda a reducir el colesterol, controla la ansiedad por los dulces, que eso es fundamental en una persona que quiere controlar su peso. Por eso es que, por ejemplo, otra forma de consumirlo es cuando la persona tiene ansiedad. Hay gente que tiene ansiedad después de las comidas, entonces puede tomar antes o después, no durante. Media hora antes, media hora después. Eh, por ejemplo, hay personas que van a cenar, cenan, saben cuándo empiezan, pero no cuándo termina, porque después de que cenan andan buscando el helado, el chocolate, el dulce de leche, etcétera, ¿no? Y siguen comiendo, pero siempre azúcar o harinas o lácteos, en todo caso quesos. ¿Y por qué? Son todos modificadores de la curva de glucosa. Entonces, cuando le damos el producto en ese momento, la persona tiene mayor saciedad, obviamente por todas las fibras que le estamos aportando, y por el otro lado ayuda a que la curva de glucosa se mantenga más estable, ¿no? Ayuda a reducir el colesterol. Vean ustedes que el fibra también tiene esa característica, ¿no? Y mejora la digestión. Pero hay una cosa que es importante de entender. Nosotros regularmente cuando distribuimos el producto pensamos que solamente sirve para los diabéticos. Y no es así. Es un producto excelente para el control de peso. Excelente. Y más ahora. Piensen ustedes en algo. Ahora vienen los calores. El teatino y el Thermogen Coffee tienen polinicotinato de cromo. O sea, son quemadores. A eso se debe que la gente en el verano, por ejemplo, en un momento determinado, dice, no, me encanta el teatino, pero me hace transpirar como loco. Y es lógico, le genera termogénesis. Es lógico eso. Entonces podemos darle a la persona el Dolce Vita y ayudarla con un montón de elementos. Puede ser un producto fundamental como complemento del stop, por ejemplo, si la cuestión no tiene que ver con el control de peso. Pero, por ejemplo, para una persona que tiene problemas con la glucosa, también es excelente, pero no pensemos que solamente para eso. Entonces, un error, por ejemplo, que nosotros simplemente estemos focalizados en el Dolce Vita, nada más que para las personas que puedan llegar a tener problemas con la glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque estamos evitando entregarle productos de esta calidad a personas que capaz que lo necesitan. Y lo último, ustedes lo van a ver ustedes algo.
y se los puse con texto para que lo tengan. Ven ustedes que en la tabla nutricional no aparece la cantidad de cafeína que tiene, pero sin embargo aparece abajo, aparece la leyenda, después de en la parte de la advertencia aparece la leyenda contiene cafeína. ¿Está? Entonces la pregunta concreta es, ¿por qué tiene la leyenda y no tiene la cantidad de cafeína que tiene? Que por ejemplo ustedes lo van a encontrar en el Termogen Café y en el Biocross, la cantidad de cafeína. Porque la cantidad de cafeína que tiene el Dolce Vita es insignificante, es como la del cafecino. Piensen ustedes en algo. El Biocross tiene 81 miligramos de cafeína. 81. El, el, eh, un café mediano de buena calidad tiene más o menos entre 65 y 70 miligramos de cafeína, más o menos eso. ¿No? Por eso es que ustedes ven que según la Organización Mundial de la Salud, dice que es seguro 400 miligramos de cafeína. ¿Está? Incluso es seguro para hipertensos. Después viene la cuestión del metabolismo. Recuerden ustedes algo, hay personas, por ejemplo, que toman Biocross y dicen, no, me da taquicardia. No le da taquicardia, le acelera el metabolismo. 2 o 3 días se va, lo que pasa es que se asusta. Tiene el metabolismo tan lento que cuando empieza a sentir esas reacciones las asocia, por ejemplo, con un problema coronario, ¿no? Entonces, y en el Biocross sí aparece el porcentaje de cafeína. En este caso no aparece. Lo único que aparece más cercano a eso dice que cada sobre de Dolce Vita contiene 200 miligramos de extracto de café verde, lo que es lo mismo 0,2 gramos. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque esto siempre lo digo, ¿no? La gente escucha la música pero no entiende la letra. Por eso es que ustedes ven en el Omniplus de repente dice extracto de pasto de trigo, lo ve un diabético y dice, no, yo no lo puedo tomar. ¿Por qué? Porque dice trigo, pero no se detuvo a entender que no eran semillas de trigo, era pasto de trigo. Bueno, lo mismo pasa con la avena y lo mismo pasa con la cafeína, ¿no? Pues no las personas regularmente no conocen las cantidades, o con la sal, con el sodio. De repente hay personas que dicen, no, contiene sodio y tienen productos que tienen 10 miligramos de sodio, o sea, es el sodio propio del proceso nada más, sin saber que, por ejemplo, una persona hipertensa que tiene una dieta hiposódica consume entre 1,5 y 2 gramos de sodio por día, o sea, 2000 miligramos, y tiene 10. No es nada, no existe como número. Entonces, ese tipo de cosas nosotros las tenemos que tener en cuenta porque muchas veces nos dejamos también llevar vuelvo a insistir, escuchamos la música pero no entendemos la letra, ¿no? Y bien, esto ha sido básicamente nuestra conferencia, nuestra charla. Ahora voy a abrir los micrófonos. Por supuesto, voy a contestar las preguntas que pueda hacer y